Gracias por atender el podcast sobre drenaje percutáneo torácico. Mi agradecimiento al patrocinador KFF de Argentina, Guillermo y Juan, y fundamentalmente a District Clinics, con Ana María Quintero Tobón y Alejandra, que organizaron este evento y los gráficos de la misma. Esta presentación tiene casos de estudio, técnicas, resultados y complicaciones. Esperemos que generen bastantes preguntas. Yo soy un argentino que vive en Estados Unidos desde hace más de 40 años y actualmente trabajo en la Universidad de Luisiana en Shreveport. Este es un paciente de 37 años en edad de terapia intensiva, en el que le hicieron la laparotomía exploradora porque la bala cruzó a través del hígado, ahí ven la bala, además de la lesión del hígado causó un gran hemotórax derecho, le pusieron un tubo de tórax que dejó de drenar y sin embargo tenía una derrame pleural en la radiografía de tórax. Entonces, después de hacer unas varias toracocentesis a ciegas que no dieron nada, lo mandaron para que nosotros por ecografía en terapia intensiva lo drenáramos. Nosotros conseguimos ver líquido en la parte anterior del hemitórax derecho y cuando pusimos el catéter sacamos y lo que drenamos fue bilis, como ustedes ven acá, así que tenía un biliotórax y esta es la cantidad de bilis que drenamos. Entonces inmediatamente que se dieron cuenta de esta situación se hizo un estudio de medicina nuclear que muestra una fístula biliar dentro de la cavidad torácica derecha y luego entonces fue a hacer una colonografía retrógrada endoscópica que revela la fístula biliar del segmento 8 que ustedes ven acá y que se solucionó con un drenaje retrógrado de plástico. Este es otro paciente de 43 años con un derrame pleural derecho, referido para que lo drenemos guiado por ecografía luego de varias punciones sin líquido a ciegas. Acá ven las lesiones en el tórax y la tela adhesiva también. Y pusimos el traductor y en esa área de la toracocentesis no había líquido. Entonces encontramos líquido después en el espacio, en la línea axilar anterior del tórax y un poquito más alto. ¿Cuál es lo inadecuado en estos dos casos? Es que fueron hechos con guía anatómica para el drenaje electivo torácico y requirieron un procedimiento invasivo adicional guiado por imágenes para lograr el éxito de evacuar las colecciones. Esto es totalmente prevenible si se hubieran usado ecografía. No pinchar entonces a ciegas para drenar. Esta es una colección en el mediastino posterior en una mujer de 26 años con dolor torácico, 8 meses después posesfacectomía total y reconstrucción con estómago por fallo de la operación por acalasia. El drenaje fue guiado por TAC porque sabíamos que en algún momento podíamos atravesar una parte del pulmón. Aquí está la aguja colocada, ustedes ven el estómago está por detrás de la gran colección que desplaza el mediastino posterior, lo ocupa totalmente y desplaza el corazón hacia la derecha. Esto es lo que sacamos leche del tórax que corresponde a un kilotórax y luego este es el alambre, la guía del alambre que está curvada dentro de la colección. Miren ustedes que llega hasta el hígado, la parte superior del hígado, y esto es con la colocación del catéter antes de que lo aspiráramos y evacuáramos la colección. Y este es el total de la colección evacuada, y ustedes ven que está un poquito teñida de rojo, porque es el final de la aspiración. Y aquí está la tomografía inmediatamente con el paciente en la mesa todavía. Ven el estómago posterior y la cavidad de la colección ha desaparecido y la colección realmente quedó sin nada residual en la forma inmediata. Luego, a 3 meses le sacamos una tomografía de control con una resolución del kilotórax clínica y por TAC. Ustedes ven acá, no queda rastro de esa colección, ven un quiste de hígado simple sin importancia.
Bueno, este es un empiema metaloheumónico que en la placa simple de tórax de frente se ve muy poco, pero ahí está, características, encontrarlo en la placa de tórax frente y perfil. Y este está con el catéter puesto, y como este empiema localizado estaba muy denso el líquido, hicimos trombolíticos para poder aspirarlo y evacuarlo totalmente. Este es un paciente con un trauma torácico con hemotórax después de un accidente automovilístico. Aquí ven ustedes la contusión del lóbulo inferior derecho, un hemotórax residual basal, un tubo de tórax que en este momento no estaba drenando nada. Y con la evolución, ustedes ahí ven el drenaje de tórax que está quinqueado ahí arriba, el infiltrado sigue, pero evolucionó hacia un absceso de pulmón con una comunicación con bronquio. Entonces, el tratamiento del absceso de pulmón, lo primero que hay que hacer es dar antibiótico intravenoso, porque hay una colección necrosada, el drenaje postural, a ver si se puede evacuar espontáneamente, o aspiración broncoscópica. Si eso falla, el drenaje percutáneo. Y si todo eso falla también, entonces la cirugía toracoscópica o abierta para evacuar el absceso de pulmón. El drenaje guiado por ecografía y fluoroscopía se hizo con un catéter de colita de cerdo de 10 French. Pusimos 2 drenajes, sacamos líquido sanguinolento 140 mililitros, conectamos los catéteres a una aspiración a menos 20 centímetros de agua, y establecimos una fístula broncocutánea controlada. Por eso pusimos catéteres pequeños para no sufrir el accidente de que todo el oxígeno que el paciente estaba recibido saliera por la fístula. Aquí está postdrenaje, ustedes ven que se ha evacuado parcialmente o casi totalmente la colección, y el seguimiento sin catéteres, ven que la lesión desde el punto de vista residual le dejó mínimo cambios, con elevación un poquito más grande del diafragma derecho. Esta es una hemorragia mediastinal anterior en un paciente de 28 años con melanoma, después que le hicieron toracoscopía y pleurodesis por derrames recurrentes de la pleura. Aquí ven la lesión con líquido y con los bordes gruesos irregulares por cáncer. Esta es la ecografía de la mediastina anterior. Esta es la compresión de la aurícula derecha por ecocardiograma, y este es el drenaje guiado por la ecografía y fluoroscopía, el contenido sanguinolento residual, y en la ecografía se ve que el efecto de masa sobre la aurícula derecha ha disminuido bastante. Este es un hemotórax post-biopsia de pulmón, un evento bastante frecuente, y el tubo de tórax orientado hacia el ápex del hemitórax para la reexpansión pulmonar. Este es un paciente con mucha mala suerte de 21 años, con un rhabdomyosarcoma de próstata con metástasis pulmonares recibiendo quimioterapia. Aquí ven la placa con una lesión periiliar, ¿no? Las metástasis se pueden ver atrás del corazón y están diseminadas en el tórax. Aquí ven que desarrolla un derrame pleural derecho. El derrame pleural se hace más intenso, más grande, el enfermo tiene síntomas y entonces lo mandan a que lo evacuemos. Ustedes fíjense que el pulmón derecho está prácticamente totalmente colapsado. Inmediatamente después del drenaje, el tubo está bien colocado. Al día, a las 24 horas, todavía queda líquido residual. Y más adelante, ustedes ven, el líquido se ha seguido evacuando, pero el pulmón sigue colapsado. Y esto pasa porque ese pulmón tiene la pleura invadida, la pleura visceral invadida o infiltrada por tumor. Entonces no se puede reexpandir. Entonces fue decorticación para hacer la reexpansión pulmonar. Esto es una parte que se llama, es una entidad que se llama neumotórax ex vacuo. Si el líquido se saca, pero el pulmón no se puede reexpandir. Esto es un neumotórax a tensión. Ustedes fíjense, en el lado izquierdo hay un neumotórax
que es tan intenso que el pulmón está totalmente colapsado y el mediastino está empujado hacia el lado contralateral, que en este caso el derecho, y esto es una emergencia con riesgo de muerte. Requiere inmediata descompresión del pulmón, colapsado con una aguja o cánula de 14,6 gauge o punción directa con un catéter de colita de cerdo o derecho de 8 o 10 French en el segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. Pero siempre vean las imágenes antes de pinchar, porque puede ocurrir de que a veces en los apuros y demás puncen el pulmón sano y el lado enfermo quede sin tratar. Entonces, nosotros vamos a referirnos al drenaje torácico guiado por imágenes, siguiendo los criterios propios de American College of Radiology y la Sociedad de Radiología Intervencionista Americana. Los conflictos de interés que tengo: soy consultor de KFF de Argentina y District Clínicos de Colombia. Estoy comprometido con incurable entusiasmo a servir y educar con amor, compasión y alegría. Los objetivos de la presentación son revisión de la técnica de drenaje torácico, síntesis del manejo de distintas colecciones torácicas y describir los resultados y complicaciones del drenaje percutáneo de colecciones torácicas. La localización de colecciones torácicas puede ser en la pleura, el aire en neumotórax, el líquido puede ser trasudado, empiema, hemotórax, kilotórax, biliotórax, en el pulmón el absceso, el neumatocelio o bulia, que son colecciones de aire, y el mediastino, mediastinitis, puede ser aire o líquido, y en el pericardio la pericarditis serosa, infecciosa o hemorrágica. Las colecciones torácicas pueden ser simples, que realmente se resuelven con un manejo sencillo, colocando un solo catéter, como son el neumotórax o el derrame pleural seroso. Las complejas, por orden alfabético, son el absceso pulmonar, biliotórax, empiema subagudo o crónico, la fístula broncopleural, la mediastinitis por perforación esofágica o trauma, la pericarditis serosa o hemorrágica, el kilotórax. Y esto son procesos que requieren manejo más complejo y trabajo adicional. El manejo de colecciones torácicas necesita un equipo de trabajo, que no hay que usarlos a todas las veces, porque colecciones simples no lo necesitan, pero en las colecciones complejas necesitamos el apoyo de un neumonólogo, radiólogo, cirujano de trauma o cardiotorácico, el intervencionista, el oncólogo y el intensivista, porque muchos de estos pacientes están en terapia intensiva. El drenaje percutáneo torácico, en concepto fundamental, es que, excepto el neumotórax, debe realizarse guiado por imágenes para seguridad y eficacia. Ya han visto los ejemplos anteriores. El equipo básico de punción pleural necesita un ecógrafo, transductor de 3 a 5 MHz, o el Butterfly, que tiene todas las frecuencias en un chip en la cabeza del transductor. La bandeja de drenaje pleural tiene agujas de diámetro y longitud variables de 16 a 20 gauge, de 10 o 15 centímetros, una cánula plástica de 5 French para una toracocentesis terapéutica, es decir, evacuar el tórax, y hay distintos modelos comercialmente. La técnica general: el diagnóstico por imágenes de la colección, con radiografía de tórax, preferiblemente de frente y perfil. Tenemos que estar seguros de confirmar que existe una colección, y para planear la estrategia de drenaje, utilizar la ecografía del tórax o TAC cuando sospechamos una colección tabicada o múltiple. La generalidad del drenaje torácico es la preparación del paciente, que es habitual, más oxígeno nasal o con máscara suplementaria, a veces están intubados, la anestesia local con sedación consciente, y la técnica general, hablaremos más en un minuto, y el posoperatorio, conexión del catéter a un sistema de aspiración bajo agua, y hablaremos brevemente de resultados y complicaciones. La posición del paciente: sentado, semisentado o parcialmente en forma un decúbito dorsal limitado. La localización de la toracocentesis diagnóstica y acceso a la colección puede ser una punción guiada por ecografía o TAC con aguja de 18 gauge sobre el borde superior de la costilla. Hay que recordar que el paquete neuromuscular discurre por el borde inferior de la costilla.
El sitio de punción con aguja y ulterior inferior del catéter debe hacerse considerando que el catéter, al ser insertado, no se va a tapar con el paciente en decúbito dorsal. En el neumotórax, el segundo o tercer espacio intercostal, línea medioclavicular, o tercer o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. En las colecciones líquidas, en la zona más declive, y tratar de hacerlo siempre en la línea axilar posterior o media. No pinchar y desear anatómicamente, porque sabemos que cambian las condiciones anatómicas con el derrame, o colocar catéteres en la espalda. La aspiración diagnóstica e inserción del catéter: hay que aspirar una muestra de 5 o 10 mililitros de líquido para estudiar la microbiología, la química y, si corresponde, el estudio citológico de lo que hemos obtenido por la aspiración. Hay que insertar el catéter con técnica de Seldinger, que es más segura, introduciendo a través de la aguja de aspiración diagnóstica una guía medianamente rígida con punta blanda de 4 a 7 centímetros, como una ampla, por ejemplo, hasta encontrar resistencia. La guía metálica, doblándose y acomodándose dentro de la colección, debido a la membrana de fibrina, previene la perforación de órganos y facilita la entrada del catéter, ofreciendo un trayecto firme para guiar su inserción. Para más detalles sobre la aguja de toracocentesis o sobre la guía, luego de retirar la aguja, hacer la incisión de la piel, incluyendo la dermis, por lo menos 3 milímetros más grande que el diámetro del catéter a insertar. Separar los tejidos blandos con una pinza de Mustacia, preferentemente curva, y antes de aplicar fuerza para su inserción, la punta del dilatador del catéter cargado sobre la guía deben estar dentro de la piel, más profundo que la dermis. Esto es fundamental para no tener resistencia al insertar el catéter. Más detalles: el catéter de hasta 10 French puede insertarse con la cánula metálica sobre la guía sin dilatación previa. Los catéteres de más de 10 French se benefician de acortar el trayecto con dilatadores para facilitar su inserción. Una vez introducido el catéter en la cavidad torácica, se asegura la retención interna por colita de cerdo y se lo fija con una sutura a la salida de la piel. Si el catéter no tiene un sistema de retención interna, se lo asegura con una retención externa, suturándolo a la piel al lado del orificio de inserción. Tenemos que confirmar dónde está el catéter. Entonces, para hacer eso, hacemos una radiografía de tórax inmediatamente luego del drenaje. Y cuando se usa TACS, se obtienen imágenes secuenciales de la inserción: pospunción de la aguja en la colección, post-inserción de la guía, post-inserción del catéter previa evacuación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la evacuación completa, el catéter puede semejar de que hemos perforado algún órgano, porque la anatomía vuelve a ocupar su lugar. Y entonces el catéter puede parecer que ha perforado un órgano que no deseábamos. Luego conectamos el catéter a un sistema colector bajo agua con control de aspiración. El estándar es menos 20 centímetros de agua y un reservorio para el contenido de lo que hemos evacuado. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema colector bajo agua. Está el catéter, la conexión al catéter, el reservorio colector, el sello de bajo agua y el control de aspiración. El criterio para retirar el catéter de drenaje torácico lo hemos sintetizado con una mnemotecnia CLIC. Clínico, con mejoría clínica, le baja la fiebre, el paciente respira mejor y demás. Laboratorio, normalización de resultados con buena oxigenación por oximetría de pulso. Y las imágenes, la radiografía de tórax, TAC, con respiración del pulmón, y resolución de la colección. Y el catéter, la última parte del CLIC, que tiene que tener un drenaje de menos de 50 mililitros en 24 horas. Y no existir una fístula broncocutánea. Aquí tenemos en este diagrama simple que ha hecho Alejandra, tan lindo. Ustedes ven la costilla, el paquete neurovascular por debajo y la colocación de un catéter que está dentro de la efusión torácica, en la pleura, por encima del borde superior del catéter, con el ultrasonido controlando el procedimiento. Entonces, el neumotórax, por definición, es aire de la cavidad pleural con colapso pulmonar,
Las causas son múltiples. La indicación de drenaje cuando es sintomático, cuando hay un colapso de pulmón, hay un neumotórax progresivo, o continuar la biopsia, porque lo peor que puede pasar es que le manden a un paciente para hacer la biopsia, no hacer el diagnóstico y le dejan un neumotórax. La guía de drenaje anatómica, que ya hemos hablado, o por fluoroscopía y TAC. Los materiales, una aguja cánula 18 gauge, el Thoravent, que es un aparato que se pega en la piel, en el emitor desafectado en la parte anterior, un catéter de 8 a 10 French con conexión a válvula de Heimlich o sistema sifón. La localización del drenaje, segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular, cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ya lo hemos hablado. Ojo con el edema de expansión pulmonar cuando el neumotórax ha estado sin expandir el pulmón por muchas horas. Un trastorno pleural seroso, definiciones líquido de baja viscosidad en la cavidad pleural, las causas son múltiples también, insuficiencia cardíaca o renal, la indicación de drenaje cuando es sintomático, la guía de drenaje, ecografía aislada o asociada a fluoroscopía o TAC, que es infrecuente porque en general son drenajes libres, no son localizados. Los materiales, aguja cánula 18, catéter de 10 French o mayor, dependiendo del volumen. La localización del drenaje, su punto más declive, guiado por ecografía o en la línea posterior o media, si es posible. Ojo, no drenar rápidamente más de un litro de líquido, porque el pulmón, al reexpandirse, puede tener nuevamente como complicación un edema pulmonar, que generalmente son transitorios y pasan bien, pero si el enfermo tiene un mal estado general, puede ser letal. El empima pleural, por definición, es un líquido infectado en la cavidad pleural de viscosidad en aumento de acuerdo con el estadio del empiema. El empiema temprano, en una semana, es exudativo, cerefibrinoso de baja viscosidad. En el intermedio, el líquido fibrino purulento con aumento de viscosidad progresiva. Cuanto más tiempo está, más viscoso es el pus. Y el crónico, más de 3 semanas, el pus tiene una extrema viscosidad que requiere que hagamos trombolisis y tiene una membrana infecciosa que va a hacer una evolución al fibrotórax sin tratamiento. Estos casos, si no se resuelven en forma percutánea, tienen que ir a la toracoscopía y decorticación. Las causas son infección pulmonar para y metaneumónico o el trauma que se infecta, el diagnóstico de radiografía de tórax y ecografía o TAC, la punción diagnóstica en la cual viene líquido purulento de un pH de menos de 7.2, tiene gérmenes en la tensión de Gram y la glucosa menos de 40 miligramos por decilitro. Las indicaciones del drenaje del empima pleural son siempre y lo antes posible para poder evacuarlo eficientemente. La guía de drenaje, ecografía aislada o asociada a fluoroscopía y TAC para los localizados, a veces que están en mala situación anatómica. Los materiales o catéter de 10 French o mayor diámetro, dependiendo de la viscosidad del líquido fibrino purulento. La localización del drenaje, la línea axilar media o posterior. Considerar la trombolisis con alteplazas y la evacuación del material residual persiste. Entonces se puede necesitar también toracoscopia y decortización si estos métodos no son exitosos. El hemotórax es sangre en la cavidad pleural. La causa más frecuente es el trauma accidental o posoperatorio. Las indicaciones de drenaje son sintomáticos con compromiso hemodinámico respiratorio o sepsis porque se ha infectado. Los hemotórax pequeños se pueden resolver bien espontáneamente, no es necesario drenar. La guía de drenaje, ecografía o TAC. Los materiales, dependiendo del volumen, puede ser de 10 a 20 French o de mayor diámetro en casos especiales. La locación del drenaje variable, porque si está localizado a veces tenemos que ponerlo en un lugar donde no quisiéramos hacerlo. Considerar la arteriografía o embolización o toracoscopía si drena 200 mililitros en 4 horas consecutivas. El acceso del pulmón es una colección localizada infectada con necrosis pulmonar, generalmente con conexión al árbol bronquial. Las causas son múltiples: infección pulmonar, bronquiectasia, traumática, etc. Las indicaciones del drenaje, la falla de drenaje postural y broncoscópico. Hay que evitar atravesar el pulmón sano
cuando se hace el drenaje, a veces es inevitable. La guía de drenaje, ecografía y fluoroscopía, o TAC, con el paciente de decúbito lateral sobre el pulmón afectado. Y esto es importante porque el pulmón afectado tiene que estar dependiente, de manera que el pulmón sano tenga buena capacidad de expansión para mantener la oxigenación del paciente, y además porque si punzamos un absceso y el pus se va intrabronquial, puede infectar al pulmón contralateral que está sano. Los materiales son catéteres de menor diámetro capaz de evacuar la colección, ya que el catéter crea una fístula broncocutánea controlada. La fístula broncocutánea es la comunicación entre el árbol bronquial y la piel. Puede ser espontánea en los casos de empiema de necesidad, o posoperatoria o postdrenaje de absceso pulmonar o empiema. El manejo es generalmente en conjunto con el neumonólogo, que estos tienen pequeños clips para el cierre del bronquio a través del broncoscopio. El derrame pericárdico es la colección de líquido en la cavidad serosa del pericardio, con muchas múltiples causas, y se drena cuando es sintomático y tiene síntomas de taponamiento cardíaco. La guía de drenaje, ecografía y fluoroscopía, los catéteres son colita de cerdo 8 o 10 French, y la localización del drenaje, el subsifoideo es el más directo y más sencillo. Y hay que considerar una ventana pericárdica en caso de recurrencia o derrames de causa neoplásica. Las colecciones mediastinales son serias, son generalmente colecciones de contenido digestivo, linfático o sangre en el espacio mediastinal. Las causas son múltiples: ruptura esofágica espontánea o instrumental, traumático o iatrogénico, como vimos en el caso que presentamos. Las indicaciones de drenaje: sepsis, dolor, compresión por efecto de masa. La guía de drenaje, ecografía, fluoroscopía o TAC. Y el tratamiento, un catéter único o múltiple de 10 French o más diámetro, asociado a intervenciones endoscópicas o quirúrgicas. Una palabrita básica sobre la fibrosis pleural. La indicación es el empiema, la colección de fibrina dentro del líquido, el pus, que es lo más común. Nosotros utilizamos el alteplasa, que es un activador del tejido plasminógeno, y la asociación con deoxirribonucleasa. La técnica para el TPA son 2.5 a 10 miligramos y el DNASA 5 miligramos en 60 mililitros de solución salina a través del catéter intrapleural. Se inyecta lentamente, se cierra el catéter por 1 o 2 horas, luego se abre el catéter, se aspira el contenido y se puede repetir hasta 2 veces por día por un máximo de 3 días. Hay que hacer un control clínico radiográfico diario para ver el volumen que se ha drenado y la resolución de la colección por imágenes. Los resultados en uno de los artículos que está referenciado en la base de este slide ha sido muy buenos y es una buena experiencia. Más del 90% de la evacuación del empiema, acorta la internación y disminuye la necesidad de cirugía. Las complicaciones son un dolor ocasional con la primera inyección, por eso se le puede inyectar primero, antes de hacer el irritante, inyectarles lidocaína diluida. La hemorragia grave es bastante infrecuente, 1.8%. La pleurodesis, lo básico es hacer una inyección de una sustancia irritante, neumotórax y derrames pleurales benignos o malignos que son recidivantes. La medicación son distintos agentes irritantes de la pleura, antibióticos, talco, etc. La técnica varía con el agente a usar. Se inyecta intrapleural a través del tubo de drenaje o por toracoscopía. Los resultados son buenos en aquellos casos en los cuales la pleura parietal y visceral consiguen ponerse en contacto. Los derrames infecciosos crónicos y malignos con infiltración de la pleura visceral necesitan decorticación por toracoscopía para que el pulmón se expanda y la pleurodesis sea efectiva. Las complicaciones son el dolor y el fallo de la pleurodesis. Entonces, las complicaciones del drenaje torácico son diversas.
Una de las que hay que considerar es la mala colocación del drenaje en la pared torácica, la hemorragia por lesión de la arteria intercostal, la hemorragia por lesión vascular torácica, son vasos grandes y pueden ser mortales. Yo he sido consultado por una hemorragia por drenaje torácico en un paciente que el intervencionista utilizó la técnica de punción directa para evacuar un derrame pleural izquierdo y lamentablemente insertó el catéter en el corazón del paciente, que se murió inmediatamente. La otra cosa de complicaciones es el neumotórax. En el drenaje torácico ustedes vieron el neumotórax vacuo, que no es realmente una complicación de la técnica, pero es con la condición del paciente. Y la lesión mediastinal también, cuando los drenajes son muy vigorosos, demasiado vigorosos, que lesionan. Estos son los resultados del American College of Radiology y la Sociedad de Intervencionismo. Sugieren que el límite, digamos, para ser aceptable de todos los drenajes percutáneos tiene que ser, de las complicaciones, tiene que ser de un 10%, ¿no? Hablan de un éxito curativo parcial del 85%, y refiriéndose directamente al neumotórax o hemotórax o lesiones, digamos, de ramas pleurales requiriendo nuevos manejo, lo que se ha comunicado en la literatura, y por eso yo no me referí específicamente a los trabajos, varía de un 2 al 10%, y lo que se sugiere para considerar una buena práctica es el 20% de complicaciones de los drenajes percutáneos torácicos. Por supuesto, este número es el doble de lo que se ha reportado, pero es con fines de protección a los intervencionistas que pueden tener un traspié cuando hacen este tipo de drenajes. Y bueno, y conclusión: para drenar el tórax hay que hacerlo guiado por imágenes. Y muchas gracias y espero que les haya sido útil, y estoy a su disposición. Por favor, recuerden, guarden el contacto, mi contacto, así me pueden llamar, o yo estoy en WhatsApp, o mandar un email al Gmail que tengo. Muchas gracias, un gran abrazo y buena suerte.